Hola, muy buenas noches a todos y todas. Em, Voy a recordarles un poquito en qué consisten las reuniones de entre semana. Recuerden que durante el semestre que es el curso que están realizando, hay reuniones entre semana y reuniones los sábados. La reunión entre semana y la reunión del sábado de una misma semana tratan los mismos temas del mismo módulo. Es decir, en este caso que estamos en el módulo 3 del curso de aprendizaje, tanto el jueves como el sábado vamos a tratar el módulo 3. Y recuerden que tienen que asistir más o menos a la mitad de sesiones durante todo el semestre. Solo cuenta una sesión por semana, entonces tienen que asistir a la mitad de las semanas. Y si de pronto tienen algún inconveniente en el horario de los jueves, recuerden que siempre nos reunimos los jueves a las 7 de la noche. Pueden también entonces ir a la reunión del sábado si tienen algún inconveniente. Esos son los sábados a las 2 de la tarde. Entonces voy a recordarles un poquito el curso en el que estábamos, el contexto y todo. ¿Listo? Entonces voy a compartir un momentico la pantalla. Entonces recuerden que estamos en el curso de aprendizaje de las matemáticas, ya no estamos en el de contenido. Recuerden que según nuestro calendario empezamos el... bueno, voy a abrir aquí el calendario que siempre enviamos. Entonces aquí está el documento de problemas frecuentes. Y aquí en el cronograma recuerden que em, desde septiembre 8 a octubre 10 estamos en el curso de aprendizaje. Entonces, como verán, ya vamos en el módulo 3 del curso de aprendizaje. Recuerden que es este curso que tiene un fondo azul. Si de pronto no lo encuentran en la parte de aprendizaje, con que busquen aprendizaje y busquen el que tiene el loguito azul, basta. ¿Listo? Y el módulo 3 pues estamos trabajando algunos de los significados y aprendizaje de las operaciones aritméticas. Entonces, recuerden que la modalidad de estas reuniones de los jueves es que yo hago un, digamos, resumen de todo lo que se trató en el módulo con ayuda del mapa que recopila los temas del módulo. Luego hago una pequeña pausa por si alguien tiene alguna duda de los conceptos, alguna duda de los videos y alguna duda, por ejemplo, de las actividades o evaluaciones. Y finalmente les hago algunas propuestas de los ejercicios, actividades o de las evaluaciones que me parecieron un poco más interesantes. Entonces empecemos. Entonces recuerden que el tema de este módulo fue aprendizaje de operaciones aritméticas. Y pues en la introducción hablamos de la importancia de desarrollar ciertos significados y esto significa no solo usar algoritmos, sino también ser capaces de utilizarlo en situaciones cotidianas. Y para esto implica aprender es más que conocer los algoritmos. Entonces ya depende un poquito de cuál es la visión de cada uno como profesor. Algunos profesores creen que un estudiante que ya, digamos, sabe repetir como una computadora sumas y restas ya aprendió a sumar y restar, mientras que otros profesores consideran que un estudiante de verdad aprende a sumar y restar cuando el estudiante se ve enfrentado a un problema y es capaz de utilizar los algoritmos que aprendió en clase para resolver ese problema. Esa es la visión que tenemos nosotros desde la Universidad de los Andes, y es que los estudiantes aprenden cuando se enfrentan a problemas y son capaces de afrontarlos. Y pues aprender implica ciertas fases, por ejemplo, en este caso, aprendizaje de operaciones aritméticas. Y tenemos ciertas partes. Tenemos una parte conceptual y una procedimental, cada una con sus diferentes fases. En la conceptual tenemos que los estudiantes tienen que aprender los diferentes significados de las operaciones, y tenemos fases de acciones como las actividades manipulativas con objetos concretos, por ejemplo, un ábaco, de adición, en que recuerden que utilizamos algunos de los significados que vimos en el curso de contenido, que es diferente reunir, añadir, es decir, es diferente tener dos grupos de objetos al mismo tiempo y formarlos en un solo grupo a tener un solo grupo originalmente y luego añadirlo. Digamos que en ambos casos se utiliza la suma, pero son situaciones distintas de la vida cotidiana. Tenemos también la sustracción, que análogamente sería separar o quitar. Tenemos la multiplicación, que recuerden que es una suma reiterada, también funciona para, digamos, casos de combinaciones. Y la división, que como también aparte de la sustracción, entonces tenemos las situaciones de repartición y de agrupamientos. Y para esto, una de las fases también tiene que ver con los modelos, es decir, el uso de esquemas e ilustraciones gráficas, como por ejemplo el de la recta numérica, pero pueden haber muchos de ellos. Digamos, uno puede hablarlo desde representaciones pictóricas, cuando se utilizan, por ejemplo, elementos, colores, figuras, para que el estudiante entienda lo que está pasando. La recta numérica es un ejemplo de un modelo gráfico, pero también tenemos modelos simbólicos, tenemos modelos numéricos. Cuando el estudiante ya llega a la solución y da un número exacto, entonces entiende como que es un tipo de representación numérico. Y en el simbólico, pues son aquellos que están compuestos por los signos que representan esas operaciones, el típico símbolo de la suma y la resta y otros convenios. Y este desarrollo de las fases puede darse de forma secuencial o cíclica.
Ahora, en cuanto a las habilidades, pues tenemos que desarrollar primero algunas cositas como conocer algunos hechos numéricos. Entonces, gracias a la forma en la que está constituido nuestro sistema de numeración, entonces basta con que los estudiantes logren aprender algunos de los conceptos, principalmente los números del 1 al 10. Entonces, se hace mucho énfasis en que los estudiantes realicen operaciones con números pequeños de una sola cifra, principalmente en sumas y restas, para luego eventualmente utilizar estas mismas propiedades a la hora de sumar, digamos, números más grandes, ya que los números más grandes se suman y se restan columna por columna. Pues basta con que el estudiante entonces sepa hacer las operaciones con números pequeños para poder generalizar eventualmente estos procedimientos. Y también algunos de los, digamos, hechos numéricos están en las tablas. Entonces se hace mucho énfasis en que los niños se aprendan las tablas de multiplicar, porque basta con que se aprenda la tabla del 1 al 9 de la misma forma en la que hicieron para la suma, para pronto hacer multiplicaciones de números más grandes. Luego tienen que aprender los algoritmos, entonces es obligatorio que el estudiante entonces aprenda ciertos métodos mecánicos para que después pueda de pronto generalizarlo a conceptos o procedimientos más difíciles o ya afrontarse problemas. Y luego pueda afrontarse a operaciones con números de cualquier tamaño, como mencionábamos antes. Y hablamos de estrategias para usar algoritmos y resolver problemas. Entonces los problemas pueden ser complejos y en contexto. Entonces, ya cuando no le pregunto al estudiante simplemente dándole dos números y pedirles que lo sumen, sino que el estudiante tiene que extraer del texto el tipo de operación que debe realizar, cuáles son los números o involucrados y en qué orden debe realizarse las cosas y con ciertas reglas, pues ya se convierte en problemas mucho más complejos. Y lo otro es transformar el problema. Entonces, traducir el problema a un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Listo, entonces de que hablamos de la estructura aditiva, entonces hablamos de particularmente de su aprendizaje y los errores y dificultades en los que pueden incurrir los estudiantes. Y tenemos asociadas a este aprendizaje ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, en la adición, normalmente en algunos de los problemas que están relacionados a la suma, se utilizan palabras como añadir, agregar, reunir, unir, avanzar, juntar, ganar o combinar. En la sustracción se utilizan las palabras análogas como apartar, separar, quitar, extraer, sobrar, quedar, reiterar o eliminar, pero eso no significa que cada vez que esta palabra está siendo utilizada en un contexto, significa que nos está diciendo qué operación utilizar. Entonces, digamos, en las diferentes actividades nos van varios ejemplos. Entonces dicen, por ejemplo, Camila tiene 10 dulces y Juan tiene 5. Entonces, ¿cuántos dulces tengo que darle a Juan para que tenga la misma cantidad que Camila? Entonces, digamos, si yo le digo al estudiante dar, él podría creer que tiene que realizar alguna especie de suma, pero en realidad la operación que tiene que hacer es una resta para saber cuánto le falta a Juan para alcanzar a su compañera. Entonces, eso es algo que hay que hacer mucho hincapié a la hora de enseñar a los estudiantes y es que sí, a pesar de que hay algunas palabras que nos pueden dar ciertas indicaciones de qué operación utilizar, no necesariamente la palabra está asociada a esta operación. Entonces hay que leer muy bien el problema, hay que enseñar al estudiante a primero entender, leer el problema, plantear una estrategia antes de siquiera intentar algún algoritmo. En el aprendizaje de nuevo empezamos desde los números pequeños, con acciones cotidianas de adición y sustracción. Entonces, por ejemplo, podemos llevar dulces, objetos, pelotas, lo que nos sirva, y luego utilizar situaciones de reunir y luego contarlo todo, de contar una primera parte, luego contar la otra parte y sumarlo, de contar a partir de un sumando mayor. Entonces aquí ya, digamos, no es necesario siempre llevar objetos, podemos hacerlo desde la recta numérica. La recta numérica también es un modelo muy natural para entender qué significa la suma como avance. Entonces, ese es un método o un modelo muy utilizado. Y en la sustracción también los métodos análogos. Entonces, si llevo objetos, hacer situaciones de apartar y contar lo que se ha quedado, contar hacia atrás desde un número hasta que llegue al sustraendo. Hay muchas actividades que le permiten al estudiante familiarizarse con los procedimientos, aun siquiera sin enseñarle ningún símbolo. Entonces, esta es una de las primeras fases en las que uno tiene que, digamos, llegar a los estudiantes y es darles esta intuición de qué significa la adición, qué significa la sustracción, con situaciones en las que ellos puedan sentirse identificados y luego ahí sí proceder a hacer, digamos, algunos algoritmos o de estos métodos mecánicos. Y el estudiante pues tiene que aprender ciertos hechos numéricos. Entonces reiteramos en que basta con que aprendan primero que se familiaricen con las sumas y restas de números pequeños.
También métodos muy usuales como los números amigos. Entonces, por ejemplo, enseñarle al estudiante que para sumar 9 a veces es más fácil simplemente sumar 10 y restarle uno. Para sumar 8 de pronto también es más fácil sumar 10 y restarle 2. Como cuáles son esos números complementarios de los números pequeños que facilitan las operaciones de suma y resta cuando tenemos estos números extraños. Y también conocer cómo se hacen las sumas y las restas de decenas, de centenas, etcétera. Es decir, posición sobre posición y que se vaya familiarizando con eso. Luego, y sí, puede proceder a intentarlo con números más grandes. Y esto implica, pues, primero el aprendizaje de nuestro sistema de numeración, es decir, qué significa dos unidades, decenas, centenas, cómo puedo llevar el orden para no terminar de pronto contando por debajo de lo que necesitaba y ciertas reglas que tienen que aprender. En la adición, por ejemplo, que debemos llevar la suma o en la sustracción que podemos pedirle prestado a un compañero. Entonces, primero hay que entender cómo funciona el sistema de numeración para que tenga algún sentido esto de pedir prestado a un compañero, por ejemplo. Y el resumen de esto es un modelo común para adición y sustracción, contar como punto de partida, entonces hay algunas estrategias informales para ello, y tener, digamos, herramientas para diferenciar para números grandes. Y entre los errores y dificultades en los que pueden incurrir los estudiantes, tenemos diferentes tipos. Uno es, por ejemplo, la comprensión del problema y otro es ejecución del algoritmo. Entonces es muy importante identificar si el estudiante dio una respuesta incorrecta, si de pronto, porque no de pronto al leerlo no entendió lo que se le estaba solicitando, o si de pronto sí entendió lo que se le estaba solicitando, pero de pronto sumó mal en algún momento, no llevó la cuenta, no pidió prestado, cosas por ese estilo. Y hay que saber en qué momento fue en el que incurrió en el error para también poder apoyar al estudiante y hacerle un acompañamiento de su error. Digamos, en los cuestionarios que hay alrededor del módulo, hay un par de ejercicios en el que le piden al profesor como, mire, digamos que su estudiante tenía este texto y respondió esto. ¿A qué error cree que está atendiendo esta respuesta? ¿Cree que fue por comprensión o por ejecución del algoritmo? Entonces, a ella queda en cada uno de ustedes practicar e identificar si el estudiante en lo que no entendió fue el contexto o incurrió en un pequeño error de pronto a la hora de sumar. Eso tiene mucho que ver porque si fue a la hora de la comprensión del problema, entonces se ataca el problema de pronto dándole mucho contexto al estudiante, poniéndole de pronto representaciones gráficas, utilizando de pronto material manipulativo para que él pueda traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Pero si sí entendió el contexto y hubo un problema en la ejecución de algoritmos, entonces se le pone al estudiante a practicar, digamos, continuamente los algoritmos y mecanizar el proceso más que entender el procedimiento. Entonces son errores diferentes y hay que identificar ese tipo de error. Y a la hora de entender la comprensión del problema, hay algunos errores como tomar una solución de los datos. Entonces el estudiante ve que en el párrafo apareció el 5 y cree que la respuesta es 5 porque no entendió lo que se les estaba solicitando. El uso inadecuado de palabras clave. Entonces, por ejemplo, identificar palabras con operaciones. El que yo les decía de que si en la operación de pronto aparecía darle a pensar que es una suma, pero en realidad lo que tenía que hacer es una resta. Y utilizar la operación opuesta. Entonces, la interpretación de la relación global del problema. Y luego los errores que tienen que ver con la ejecución de algoritmos, ya ahí sí son errores más mecánicos, como la colocación incorrecta de números en una columna, que tiene que ver con una no comprensión del valor posicional de las cifras, y digamos un error en la comprensión de las llevadas. Entonces, o invertir el orden o no tener en cuenta lo que se va llevando. Entonces se van olvidando, este me prestó o este me fue sobrando, etcétera. Ahora hablando de la estructura multiplicativa, entonces recordemos que la multiplicación viene primero de esta estructura aditiva, es una consecuencia de la otra y también se le introduce a los estudiantes como consecuencia una de las otras. Y entonces en la estructura multiplicativa se aprende digamos, como compañeros a la multiplicación y a la división. Y como les mencionaba, el punto de partida pues es la estructura aditiva y ampliar esquemas de contar. Entonces, constitución de unidades compuestas y la acción de reiterar, que recuerden que la multiplicación puede ser también como una suma reiterada. Y son operaciones que se empiezan a aprender temprano con acciones concretas como repetir, combinar, repartir o agrupar. Entonces son el tipo de palabras que asociamos a este tipo de operaciones que de nuevo no necesariamente implican que ese sea el método para solucionar alguna situación. Entonces hablamos de algunos significados de la multiplicación. Tiene su significado como suma reiterada,
Es decir, cuando me dicen, por ejemplo, tres veces tal cosa o por el estilo, yo tomo una cantidad de unidad y empiezo a sumarla hasta completar lo que necesito. De combinaciones, cuando quiero saber todas las posibles combinaciones en este tipo de ejercicios son del estilo de si yo tengo estas prendas de ropa, cuántos outfits puedo crear, si yo tengo estos colores y estas figuras, de cuántas formas diferentes puedo hacer colores y figuras. Em, Tiene nada más que ver con contar todas las posibles combinaciones y por eso viene combinación, y algunas de las representaciones más usuales son el uso de tablas y diagramas de árbol. En el de la suma reiterada, algunas de las, digamos, representaciones más usuales son, por ejemplo, los saltos en la recta numérica. Este también es súper útil porque el estudiante ya vio saltos en la recta numérica para la adición, y en este caso, pues los saltos componen varios números. Entonces ya no es un salto de unidad en unidad, sino, por ejemplo, es un salto de tres cifras y luego tres cifras y luego de tres cifras. Y para encontrar la multiplicación total, pues el estudiante va sumando todas las unidades que la ranita saltó, lo que hubo en la recta numérica. Entonces también es un modelo muy usado porque es una consecuencia natural de la misma representación cuando se estaba viendo la adición. Y también, a pesar de que no nos gustaría que los estudiantes simplemente memoricen ciertos procedimientos o memoricen ciertas cosas, sí hay que darle razón a la importancia de la memorización. Entonces, no solo en las tablas de multiplicar, por ejemplo, sino también en el uso de expresiones como duplicar y triplicar, que son expresiones que utilizamos muy seguido, y el estudiante tiene que recordar que duplicar se refiere a multiplicar por 2 y triplicar por 3. Luego hablamos un poquito de los significados de la división, tiene sus significados en repartos o agrupamientos, entonces hay dos formas de pronto de acercarnos a ese procedimiento. En el caso de reparto es voy repartiendo a uno y luego cuento cuánto quedó en cada grupo, o en el de agrupamientos es que voy haciendo estos grupos primero y en algunos casos me toca de pronto reajustar para tener, digamos, la repartición más justa. Y en cuanto al aprendizaje de cada uno, en el de multiplicación sabemos que sigue cierta estructura del sistema decimal de numeración. Y el de división, este ya es un poco más opaco el algoritmo. Y tenemos que tener en cuenta ya las partes de esta división, que son el cociente y el resto. Entonces van a darse cuenta que, digamos, a la hora de sus clases les va a costar un poco más a los estudiantes hacer el de división, más que en el sentido a veces de cuando las divisiones no son exactas. Y el de multiplicación va a ser un poco más sencillo porque van a poder utilizar las herramientas que vieron cuando estaban haciendo lo de adición. Y luego hablamos un poquito de la importancia de errores y dificultades, ya en este caso de multiplicación. Hay algunas dificultades de nuevo en la comprensión del enunciado y la ejecución de algoritmos, ya en estos nuevos algoritmos. Tiene que también, en el caso de comprensión del enunciado, pues tenemos dificultades relacionadas a relacionar expresiones y acciones, en los términos que tenemos sencillos y complejos como reiterar y repetir, y algunos más complejos que tienen que ver con tantas veces o con combinaciones. Entonces, esto es muy importante porque cuando damos multiplicación a los estudiantes, no basta con hacer que los estudiantes completen actividades que tienen que ver con reiterar, porque entonces no están entendiendo todos los conceptos en los que en todos los contextos en los que pueden utilizar multiplicación. Entonces, no, es importante identificar los diferentes significados que puede tener la multiplicación para darle variedad de actividades al estudiante que puede realizar en clase. Tenemos la importancia de los datos, que deben distinguir entre multiplicando y multiplicador, y en el caso de la división entre dividendo y divisor, y cuando hay nuevas unidades, cuando estamos realizando, por ejemplo, multiplicaciones o divisiones. Y en cuanto a la ejecución de algoritmos, entonces ya tienen algún, digamos, algoritmos que salen naturalmente de la parte de adición, pero que ya se vuelven un poco más complejos, que tienen que ver con errores en la llevada, por ejemplo, vienen de llevada en la resta, que la adición requiere que el resto parcial sea menor que el divisor, lo descomponer, estimar, encuadrar, ya de pronto empiezan a salir un poquito más de errores en los que pueden incurrir los estudiantes. Algunos de los elementos neutros pueden confundir a los estudiantes. Y también algo en lo que los estudiantes también tienen muchas dificultades es que incluso cuando aprenden a dividir, cuando ya tienen que enfrentarse a dos cifras, suelen incurrir en muchos errores. Entonces es una etapa en la que hay que poner especial atención. Y como resumen final, entonces vimos que hay ciertos principios, hay que aprender una operación aritmética, pero no basta con aprender solo los métodos de cálculo, hay que también desarrollar algunos significados para poder utilizar esas operaciones en situaciones cotidianas, que tenemos ciertas fases relacionadas a cada uno de los momentos de aprendizaje. Entonces tenemos que
por solo dar algunos ejemplos de acciones en números pequeños y materiales concretos para después lograr generalizarlo, tienen que aprenderse los algoritmos y tienen que también practicarlos en situaciones más complejas que tengan que ver o con números más grandes, o con situaciones en contexto, o con el uso de palabras de pronto un poquito más complicadas, como las que hablábamos de duplicar o de triplicar. En el aprendizaje de adición y multiplicación, entonces el uso de significados informales basados en procesos de contar y en la formalización de algoritmos. Y similar en el caso de la división, que hay que recordar que es un poco más complejo, que hay que dedicarle un poco más de tiempo, porque pone en juego de pronto ya conceptos un poco más grandes que tienen que ver con sustracción, también tienen que haber entendido bien multiplicación para poder entenderlo, y también lleva consigo algunos procesos de estimación. Entonces, ese fue como el resumen general. Recuerden que este curso de aprendizaje lo que hace es tomar de base lo que ustedes ya vieron en el curso de contenido. Entonces, si de pronto se pierden en alguna parte de qué significa o cuáles son los diferentes significados de estas cosas, podrían devolverse al curso contenido, que recuerden que es el que tiene como el loguito verde. Entonces, en ese curso vimos los diferentes significados y ahora estamos viendo cómo estos diferentes significados tienen sus respectivos errores o dificultades a los que puede incurrir un estudiante, tiene sus respectivas representaciones, tiene sus respectivas fases. Entonces, ya en esta segunda parte, en este curso, no solo estamos tomando los conceptos, sino que estamos tratando de entender cómo un estudiante llega a estos conceptos, cómo aprenden, en qué errores incurren, qué habilidades necesitan para poder decir que el estudiante aprendió o no de adición, sustracción, multiplicación, división, entre otras. ¿Hasta aquí hay alguna duda del contenido del módulo 3? Listo. Entonces voy a continuar. Igual si alguien tiene alguna duda, puede hacerla en la parte del chat escrita o puede encender su micrófono. Finalmente, para cerrar la sesión del día de hoy, les voy a comentar de pronto cuáles fueron mis tres actividades favoritas y por qué razón. Recuerden que ustedes tienen que realizar todas las actividades para que el curso les marque como 100% y puedan recibir un certificado por su trabajo, pero hay algunas en las que pueden dedicar un poquito más de tiempo, ver de pronto incluso responder equivocadamente para conocer cuál es la razón detrás de por qué una respuesta es correcta o incorrecta y practicarlas con un poquito más de detalle. Esta que se llama el cumpleaños de Luisa, precisamente es para practicar cuáles son los diferentes significados que tiene la suma, la resta en un contexto real. Entonces, darse cuenta que a pesar de que es el, digamos, entre comillas, el mismo contexto de un cumpleaños, dependiendo de cómo yo hago la pregunta, cómo planteo los datos, estoy haciendo alusión a una situación, un tipo de situación distinta. Entonces, esta actividad es chévere, de pronto un poquito para darse cuenta de que a pesar de que es el mismo contexto y que puedo estar hablando en ambos casos de sumas y restas, como yo le digo a los estudiantes, el problema cambia mucho cómo ellos pueden entender la dificultad que tiene una situación. Esta de error en ejecutar un algoritmo también es la que yo les decía. Se presentan algunas situaciones muy cortitas y el resultado del estudiante. Y dependiendo del resultado del estudiante, luego nos pregunta en cuál de estas situaciones el error fue conceptual o fue procedimental. Entonces, eso también es muy chévere porque también nos da una idea de, ok, no solo es que el estudiante se equivoque, sino por qué se está equivocando, en qué momento ocurrió el error, a la hora de leerlo, lo leyó bien, pero entonces el error incurrió a la hora de realizar la operación. Entonces, eso también es chévere para practicar, identificar cuál es la posible dificultad del estudiante. Y ese también del salto de la rana es similar al anterior en el sentido de que muestran un contexto. Este es una pregunta real que podría aparecerle a un estudiante ya que fue modificado del ICFES. Y es, si y no es qué responderías tú, sino si el estudiante respondió esto, ¿qué estaba pensando el estudiante? ¿En qué error incurrió? ¿Sí? ¿Fue algo de lectura? ¿Fue algo procedimental? ¿Fue algo en la interpretación? ¿Qué está pasando en la mente del estudiante? Y hacerse estas preguntas y practicar con ese tipo de ejercicios es súper importante porque dependiendo la dificultad del estudiante, es así como podemos de pronto hacer un acompañamiento más específico. Y esas serían las tres que me parecieron pues particularmente útiles o interesantes, pero recuerden que pues las deben mirar todas, aunque se pueden mirarlas con un poquito más de detalle. Listo, entonces pues eso serían las generalidades del módulo 3. No sé si alguien tenga alguna duda, voy a eh, esperar hasta las I 26 y si alguien tiene alguna duda puede hacerla a través del chat o simplemente encender su micrófono.
Listo, pues eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Joana, por comentar. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Igual cualquier duda que puedan tener, si de pronto no han llegado a este módulo, no se preocupen, los cursos no se cierran. Pueden preguntar también el sábado, pueden preguntar a través del chat. Nosotros, el mismo número con el que compartimos el enlace, también respondemos a ese número de dudas. Entonces, cualquier cosa, pues estamos muy pendientes. Muchas gracias y feliz noche. Hasta luego.